Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Hoy comenzaremos a leer el libro de Reyes en su primera parte con los capítulos del 1 al 4. Si habláramos de un objetivo del libro de Reyes en general, este sería mostrarnos la declive del pueblo de Israel y cómo se apartaron del ordenado por Dios, abrazando la idolatría y trayendo como consecuencia el exilio de la nación. En el primer capítulo que leeremos hoy, veremos la ancianidad de David y cómo se levanta en rebelión su hijo Adonías y cómo Salomón es escogido como el sucesor en el reinado por parte de David. En relación a la ancianidad de David, es significativo que en la antigüedad era común la creencia que en estos casos de que el contacto con una joven virgen tenía poderes restauradores. Por eso es que los siervos personales de David le llevaron una joven sunamita que era oriunda de una pequeña aldea en el territorio de Isaacar que se llamaba Abisag, con la cual no pudo tener relaciones por justamente su condición ya desgastada. Es importante este hecho porque esto reconoce la condición de David y la urgencia que tiene de determinar y nombrar a un sucesor en el reinado. Acá es donde el hijo que al parecer cumplía con más requisitos por ser el mayor de los hermanos, es decir, Adonías planea hacerse del poder, pero lo hace de la forma incorrecta. Adonías primero preparó un séquito de carros y jinetes para dar una imagen de importancia. Después se puso de acuerdo con Joab, el comandante del ejército de David. Aunque Joab no había apoyado la rebelión de Absalón, ahora sí iba a apoyar a Adonías. Adonías habló con Abiatar, uno de los sumos sacerdotes. Abiatar estaba del lado de David en la guerra contra Saúl, también le había ayudado a David a trasladar el arca del pacto hacia Jerusalén, también había permanecido fiel a él en la rebelión de Absalón. Sin embargo, ahora con Abiatar acogió la causa del joven rebelde. Así tenemos el apoyo de jefes militares y religiosos. Adonías invitó incluso a sus hermanos y a otros dignatarios de la fuente de Rogel, a la fuente de Rogel, al sur de Jerusalén. Allí se sumó el sumo sacerdote y ofreció muchas ovejas, bueyes, ganado, y Adonías se proclamaba rey. Aunque parecía que Adonías contaba con el apoyo de las personas más importantes, sus ambiciones no le fueron agradables a Dios. Adonías no invitó, por ejemplo, al profeta Natán ni a su hermano Salomón, tampoco le comentó sus planes a su padre. Cuando una persona actúa en secreto, muchas veces indica que con ello su conciencia no está tranquila. Él sabe que lo que está haciendo no es correcto. Natán, conociendo los planes de Dios para Salomón y reconociendo el peligro que corría en las vidas de él, la vida de Salomón, la vida de su madre, de la madre de Salomón, si Adonías tenía éxito en su aspiración al poder, decidió actuar de inmediato. Mucho antes, muchos años antes, Natán había reprendido a David por su adulterio con Betsabé. Ahora él seguía al lado del rey, pero para darle un consejo. Proverbios 27:6 nos dice: leales son las heridas que causa el que ama. Un amigo fiel da consejo cuando necesitamos que nos reprendan en una falta y da su apoyo en tiempos de dificultad. Natán era ese tipo de amigo para David. Que todos los que hemos sido llamados a servir en los caminos del Señor podamos imitar el ejemplo de Natán, es decir, exhortar cuando sea necesario y apoyar cuando se requiera en los tiempos de dificultad a nuestros hermanos. Natán hace un plan con Betsabé para decirle a David lo que está ocurriendo y el plan resultó ser un éxito. A pesar de que David era viejo y débil, su mente estaba lúcida y se acordó juramento y dio órdenes para que Salomón tomara el trono de inmediato. Montaron a Salomón en la mula del rey, un hecho que en sí mismo mostraba que él iba a ser el sucesor de David. Lo escoltaron hasta Gijón, una fuente situada inmediatamente fuera de Jerusalén. En ese lugar, Sadoc ungió a Salomón como rey. Ellos tocaron las trompetas mientras que el pueblo decía a gran voz: ¡Viva el rey Salomón! Otros se unieron a la celebración tocando flautas de madera. Fue una ocasión de regocijo para el pueblo de Dios. Cuando Adonías y sus amigos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, se fueron a sus casas. Esa fue la mejor decisión. Su rebelión podía ser castigada precisamente con la muerte. El mismo Adonías buscó refugio en el altar del Señor. El criminal que se hacía de los cuernos del altar de los holocaustos encontraba asilo y seguridad. Sin embargo, según relata Éxodo 21:13, ese refugio se podía usar solo cuando el crimen era accidental. En el siguiente capítulo nos enteramos que Adonías trató de volver a tomar el poder y ahí por lo tanto fue asesinado, por lo tanto hablaba de una premeditación. Hay algunas diferencias significativas entre Adonías y Salomón. Adonías era un usurpador, Salomón era el hombre a quien se le había prometido el reino. Adonías trató de ensalzarse, en cambio Dios exaltó a Salomón. Adonías trató de tomar el poder y la autoridad para él,
pero Salomón esperó tranquilo y pasivamente hasta que recibió de Dios el poder y la autoridad. El Señor continúa resistiendo al altivo y en cambio da gracia al humilde. Y esto está implícito en las Escrituras. Que nosotros también aprendamos a esperar de forma humilde y paciente para que Dios nos lleve a su gloria eterna en el momento en el que Él sabe que esto deba ocurrir. Llegó el momento en que David iba a aconsejar a su hijo por última vez, al hijo que ya había sido ungido rey. Hoy en día los padres tienen poco tiempo para preparar a los hijos antes de que se vayan por el camino de todos en la tierra. Los padres cristianos deberán aprovechar ese tiempo y es por eso que debemos hacerlo desde el comienzo de la infancia del niño hasta el momento en el cual podamos en su adultez, en todo momento y en todo lugar. Así que los consejos que leemos en el capítulo 2 en realidad son más bien órdenes de David a Salomón. Y en ese mismo capítulo, el capítulo 2, donde se da cumplimiento de las principales instrucciones que les dio David a Salomón, pero quedaremos expectantes a la principal de estas ordenanzas. David le dice a Salomón, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Cuando avancemos en nuestro relato, en la lectura, veremos qué ocurre con esta importante orden. Aunque tenemos un indicio muy importante de lo que va a ocurrir en la vida de Salomón en el comienzo del capítulo 3. Ahí dice que Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón. Y recordemos que la ley de Moisés dice que no deben unirse en un matrimonio con otros pueblos porque podrían terminar siguiendo sus costumbres y adorando a sus dioses. Ya con Salomón en el trono comienza la llamada Edad de Oro y del reino hebreo. Y sigue esa vieja costumbre que tenían los pueblos en ese lugar de hacer alianzas matrimoniales con otros países. Estas uniones demostraban una alta estima en el cual era tenido el reino hebreo por las naciones que estaban a su alrededor. Eran estas uniones usadas para asegurar la paz y la estabilidad de un país. Además, hacían extender su poder y su prestigio para poder ayudar a mejorar la economía de la nación. Sin embargo, el costo de hacer esto terminaría siendo muy alto. En el capítulo 3 quizás nos muestra el acontecimiento más conocido de la vida de Salomón. Dios se comunica con él en un sueño ofreciéndole lo que le pida o lo que quiera. Y este pidió sabiduría para gobernar al pueblo, lo que agrada a Dios y no solo cumple esta petición, sino que le añade riquezas y gloria. Por lo tanto, cuando hay un corazón humilde, el Señor siempre termina dando una medida superior. Recuerdo que una vez escuché sobre Spurgeon que decía que si Dios se le presentara a él como a Salomón, él no pediría sabiduría, sino que le pediría no pecar nunca más, para así no ofender a Dios. Finalmente, hermanos, en el capítulo 4 veremos el nombramiento de hombres que le ayudarán a gobernar la nación a Salomón. Indudablemente manifestó su sabiduría en la elección de grandes dignatarios de la corte de Salomón. Varios son nombres que ya estaban en la época de su padre, por lo tanto contaban con la experiencia necesaria. Se establece al mismo tiempo un programa para abastecer la corte por la cual ninguna parte del país se agote, aunque cada una mandaba su porción. Nunca resplandeció con tanto brillo la corona de Israel como cuando Salomón la llevó. Sin embargo, el comentarista Matthew Henry nos aconseja y nos dice al respecto así: el reino de Dios no es como el de Salomón, cosas de comida y de bebida y que no falte nada, sino que es infinitamente mejor. Es un reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. El vasto número de sus ayudantes y la gran cantidad de personas que recurrirán a él se muestran por el monto de la provisión diaria. En cambio aquí, cuando estemos en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, este superará por lejos a Salomón, porque alimenta a todos sus súbditos, no con el pan que perece, sino con el pan de vida eterna y con ríos de agua viva. Y a ti, hermano y hermana, ¿qué te parece si hoy, junto con tu lectura y tu oración, meditas en cómo sería ese reinado de nuestro Señor? ¿En cuán infinitamente más glorioso será? ¿En cuánta paz podremos encontrar? ¿Y en cuánto gozo vamos a vivir?